hemos estado hablando mucho acerca del mercado de pilotos, pero el mercado de ingenieros podría ser incluso más importante de cara a un cambio de reglamento que vamos a afrontar en 2026. Ya conocemos, por supuesto, lo que nos vamos a ver estos nuevos monoplazas y estos ingenieros al final son los que hacen el coche. Es muy importante el que lleva el coche, pero más especialmente en ese primer año de reglamento, quién lo hace. Y el ingeniero por antonomasia sabemos quién es, así que sobre eso y muchos otros temas os vamos a estar comentando en este vídeo. Tendréis todos los temas que vamos a hablar detallados en la descripción del mismo. Y por supuesto vamos a hablar acerca de Adrian Newey, vamos a hablar acerca del ingeniero más deseado por toda la parrilla. Posiblemente habría 10 equipos que quieren contar con él, 9, suprimamos uno que a lo mejor es el único equipo porque además de los equipos top todos les han hecho ofertas menos uno, así que podemos suprimir que este equipo a lo mejor sí que no lo necesita o creen que no lo necesitan, que es Mercedes, y esto porque ya tienen a James Allison, que es otro de los mejores directores técnicos que hay, pero el resto todos darían la patada a su director técnico y lo han demostrado especialmente Ferrari y Aston Martin por fichar a Adrian Newey, y sobre esos dos equipos os vamos a estar hablando. ¿Qué posibilidades podría llegar a tener Adrian Newey? Sabemos que ha habido muchos rumores sobre su figura recientemente, y ya no tan recientemente, incluso desde el año pasado ya había esos rumores, y especialmente con toda la guerra que ha habido dentro de Red Bull se han generado más rumores. Vamos a hablaros de estos rumores, vamos a hablaros de la información que hay y de las posibilidades de su futuro, siempre y cuando teniendo en cuenta que lo más posible es que renueve con Red Bull, que se quede en Red Bull, que es lo más posible, y eso lo vamos a tratar al final. Pero en el caso de que se marchase de Red Bull, la información que os vamos a comentar en el día de hoy viene desde Italia e indican que la más favorable es Ferrari, que oye, viene desde Italia, desde luego que qué van a decir ellos, pero no, es que de verdad la información que hay ahora mismo es que si se sale Adrian Newey de Red Bull, el equipo más favorable que tiene para acogerle es el equipo Ferrari. Ferrari ya lleva tiempo tratando de convencerle, ya no hablamos solo de ahora, que ahora después del estallido que ha habido en Red Bull, como os decimos, con toda esa guerra que se formó, desde entonces han estado tratando de ficharle, pero que Adrian Newey y Ferrari es algo que se lleva ocurriendo en muchas ocasiones. El propio Adrian Newey, y además os vamos a hacer referencia de la vez que él ha dicho que más cerca estuvo, pero ha tenido 3 ocasiones en las que estuvo cerca de fichar. La vez que más cerca estuvo, como digo, es 2014 y vamos a hacer referencias a aquella ocasión. Pero ahora además están tratando Ferrari muy fuerte de tratar de convencerle, e incluso le habrían hecho ofertas bastante grandes de fichar a todo su equipo de ingenieros, por supuesto, para que estuviera cómodo, darle al final las riendas del proyecto, es lo que os vamos a estar contando. Una cosa importante para todo lo que vamos a hablar es que, como os digo, él parece estar muy cómodo, es decir, que pese a toda esta guerra que se ha formado, él lo que parece es que se va a acabar quedando en el equipo Red Bull. Ahora bien, lo que parece que no le ha gustado es la política que ha habido en Red Bull, que es uno de los motivos por los que también ha estado tantos años en el equipo de Milton Keynes, porque era un equipo apartado de todo, porque era un equipo el cual además él podía ser el protagonista. Y quiero decir, ¿en qué equipo va a estar mejor Adrian Newey? Que siempre se le ha dado el mérito, recordar al propio Alonso, por ejemplo, en los años que competía contra Vettel, decir, no estamos compitiendo contra Vettel, estamos compitiendo contra Newey, siempre se le ha dado el mérito. ¿Y recordáis alguno quién era el director técnico de Michael Schumacher y de los 5 títulos? Quizá lo recordáis, pero porque además luego pasó a ser también director técnico de otros equipos e incluso dueño de uno, que estamos hablando de Brown GP. Estamos hablando, por supuesto, de Ross Brown, pero realmente los ingenieros suelen pasar en general muy desapercibidos. Los conoces, pero al paso de los años al final acabas olvidándolo y nunca se les suele dar el mérito. ¿Se le ha dado el mérito suficiente a James Allison por los últimos coches que hicieron ganador a Lewis Hamilton? Yo diría que no, pero quizá en Red Bull sí se le da ese mérito. Por eso al final ha estado tan cómodo y era un equipo ajeno a la política, muy lejos de lo que ocurre en Ferrari. Pero esta política que ha habido por toda esa guerra podría no haberle gustado, pese a que él esté del lado de Horner, parezca que Horner es quien ha ganado esa guerra y tenga todo el poder. No le ha gustado cómo se han llevado las cosas, por lo menos así informan desde Italia. Ferrari desde el comienzo de esta guerra han estado tratando de ficharle, han estado tratando de sonsacarle y le están ofreciendo prácticamente todo.
¿A qué nos referimos con todo? Bueno, pues ya lo hicieron en 2014. En 2014 le ofrecían al final ser el líder de ese proyecto, como sería siendo el director técnico, pero van un poco más en esta ocasión. Es decir, lo que les faltó en 2014 para convencerle del todo es lo que ahora mismo le estarían intentando conseguir convencer, que al final no es otra que el hecho de ofrecerle trabajar fuera de la Fórmula 1. Adrian Newey, ¿por qué se quedó en Red Bull? Reconocido por él, porque le prometieron hacer el proyecto del Hypercar. El Hypercar que han hecho, el Hypercar que no va a ningún lado, ese RB17 que ha hecho Red Bull. Es un coche Hypercar que por ahora no compite en ninguna competición, pero está fabricado. Eso es lo que le prometieron en Red Bull, hacer ese coche, y era lo que en Ferrari casi le prometieron, pero al final acabó decantándose por quedarse en Red Bull. Ahora mismo tiene un proyecto Ferrari del WEC y Ferrari estaría dispuesto a ofrecerle ser el director técnico de la parte de Fórmula 1 y además hacer lo que quisiera también en el WEC, es decir, participar en ese WEC. Que Adrian Newey es un enamorado de las carreras, no solo de Fórmula 1, está en Fórmula 1 porque por supuesto pues es la categoría más importante, pero es un aficionado de las carreras también, es un carrerista y es una persona que desde luego en términos de aerodinámica es el mejor de la historia sin lugar a dudas. Entonces es también algo que es un interés que tendría, y Ferrari, que desde el año pasado está inmerso en ese proyecto también del WEC, ganaron Le Mans la temporada pasada, pues le estarían ofreciendo esa oferta y de esta manera tratar de convencerle. Aparte de, como digo, ofrecerle todo, el sueldo que quieras, las posibilidades que quieras. Luego también algo positivo que no ha tenido en Red Bull y que él se ha quejado en muchas ocasiones es ser motorista, que ahora Red Bull lo va a ser también, además, o sea, esto tengámoslo en cuenta, por supuesto, pero es algo de lo que se quejó mucho, especialmente con Renault, con Honda, bueno, han sido equipo, por supuesto, han sido equipo de fábrica prácticamente, pero ya con Ferrari no es que fueran equipo de fábrica, es que la fábrica de motores está enfrente de la fábrica de aerodinámica, porque es que se trabaja al lado, no les pasaba con Honda, es algo que Honda también quiere corregir, pero no es lo mismo, quiere corregir, digo, para el caso de Aston Martin, porque ahora os lo vamos a hablar de ello, pero no es lo mismo que tener motores Ferrari haciendo un coche de Ferrari, eso desde luego. Así que esta es la oferta que le estaría haciendo Ferrari, son los primeros, son los que parece más favorable que consigan convencerle para fichar por ellos de cara a próximo reglamento en el caso de que salga de Red Bull. Además, por supuesto, con el aliciente de estar Hamilton, de tratar, igual que os decíamos de Hamilton cuando fichó por Ferrari, pues ser la persona reconocida por haber conseguido de nuevo llevar a Ferrari a lo más alto después de tantos años de sequía. Si no ganan hasta entonces y ganasen en el 2026, serían 19 años de sequía. Así que sería también un aliciente a todo esto. Luego, la otra oferta fuerte que tienen, hay dos ofertas fuertes, más allá de quedarse en Red Bull, es la de Aston Martin. Sobre la de Aston Martin ya os la estuvimos comentando, y es más, Aston Martin la ha negado, lo hemos tratado en el canal, lo ha dicho el propio Mike Krack, salió públicamente, le preguntaron en Sky Sports en el pasado fin de semana en Japón y el team principal del equipo Aston Martin dijo que no han hecho ninguna oferta y que están muy contentos con su equipo técnico. Si estás todos muy contentos, por supuesto, pero desde luego la oferta ha existido según las informaciones que siguen saliendo desde Italia. Ya las informaciones que hubieron eran desde Italia en un inicio y efectivamente continúan indicando que sí, que ha habido esa oferta, no en los términos que ha habido gente diciendo, porque posteriormente a la información que la inicial fue Motorsport, que fueron los primeros en dar la exclusiva de que había habido una reunión entre Stroll y Adrian Newey durante el Gran Premio de Arabia Saudí, no es los términos que se han dicho después de aquella exclusiva, porque se ha llegado a hablar hasta de 100 millones y no, 100 millones lo han ofrecido un sueldo altísimo, pero no llegando hasta esos 100 millones, menos aún teniendo en cuenta que el sueldo de todos los ingenieros va a estar incluido seguramente en el reglamento financiero en 2026, hasta ahora te puedes excluir 3, en 2026 no te podrás excluir ninguno, no le vas a ofrecer gran parte del presupuesto que tienes del equipo para todo el año. Pero esa oferta, como os digo, sí ha existido y también hay ciertos puntos favorables que podría tener la oferta de Aston Martin, que es trabajar con Honda, que Honda, no, ahí os estamos diciendo, es diferente a trabajar con Ferrari, sería los motores Ferrari en un coche Ferrari, es un aliciente mayor, pero en el caso de Honda sería trabajar además de una forma más estrecha junto a ellos, porque como ya os decimos, Honda ha abierto una fábrica que van a tener en Silverstone,
Silverstone para tenerla mucho más cerca de Aston Martin, va a ser un trabajo más cercano a lo que tuvieron con Red Bull, y Newey ya ha trabajado con Honda mientras estaban en Red Bull, así que sería continuar ese trabajo conjunto. Y también pues tienen el proyecto del WEC, que van a entrar en el caso de Aston Martin la próxima temporada, con un Aston Martin Valkyrie que ha sido diseñado por él. Recordar que ese coche lo diseñaron cuando Aston Martin era uno de los patrocinadores de Red Bull. Así que ese coche diseñado por él va a competir en el WEC, quizá de esta forma pueden llegar a intentar convencerle, y parece que Lawrence Stroll está tratando asiduamente de convencerlo, pero esta oferta parece, según las informaciones que hay, que sería ahora mismo la segunda en la lista después de Ferrari, aunque bueno, la de Ferrari realmente sería la segunda, porque desde luego lo más posible es que continúe dentro de Red Bull, como os hemos estado indicando. Lo que se descarta rotundamente, porque él mismo lo ha descartado, es una retirada, que ha habido mucha gente hablando acerca de la retirada, que oye, es normal hablar de una retirada de Newey, no por otra cosa, sino porque ya tiene desde luego una edad, ya es no es una persona de muchísima edad, pero sobre todo sí que ya está cerca de la típica edad de jubilación, podría cansarse de Fórmula 1 porque lleva ya un porrón de años en la categoría, ha sido súper exitoso y podría quizá decidir no seguir en la categoría, pero él mismo ha negado esto. Ha habido una entrevista que le hicieron en Racing News 365 el pasado fin de semana en Suzuka y efectivamente confirmaba que sí, que va a continuar en la categoría. Lo que dijo era lo siguiente: todavía lo disfruto, es decir, estar en Fórmula 1 desde que tenía 10 años, más o menos, y desde luego a los 12 quería ser diseñador, que no creo que conociera la palabra ingeniero, en el automovilismo, e idealmente en Fórmula 1. A eso dediqué toda mi adolescencia, hasta conseguir ese primer trabajo en el automovilismo cuando me licencié, y lo he disfrutado mucho y lo sigo haciendo. Así que creo que mientras siga disfrutando y el equipo me quiera, seguiré haciéndolo por el momento, y luego ya veremos en el futuro. No suelo planificar demasiado a largo plazo, así que en este sentido también vemos que él está únicamente centrado en un corto plazo, aunque el corto plazo ya es 2026, eso sí que es verdad, quizá no 2028, no 2027, pero 2026 sí que ya es el corto plazo, porque es en lo que más se tienen que centrar ahora mismo ya a partir de aquí los equipos. Así que bueno, esto es lo que os queríamos hablar por parte de Adrian Newey. Cerramos por este apartado, pero tenemos que seguir hablando sobre el equipo Aston Martin, porque ha hablado Mike Krack también acerca de la grandísima diferencia que hubo entre Stroll y Fernando Alonso en el pasado fin de semana en Japón. Vamos a ver las palabras que da muchas vueltas y además muchas excusas, hasta el final casi que él mismo llega a reconocer, llega a la conclusión que sacamos todos, que ya os la dimos en el pasado fin de semana, pero que hoy os la vamos a volver a recordar. ¿Pero qué es lo que comienza a decir Mike Krack? Bueno, pues primero, incluso aquí es donde os digo que empieza con excusas, empieza a decir que fallaron la preparación del Lance Stroll. Ahora vais a escuchar esto, pero lo primerísimo que llegó a decir sobre esta diferencia, lo que dijo era lo siguiente: estamos analizando los coches, ya sabes cómo se comportan y si se comportan igual. Creemos que hemos encontrado tal vez una o dos cosas que podrían explicar la diferencia en clasificación, y creo que para la carrera fue mucho mejor. ¿A qué se puede referir? Bueno, que hicieran configuraciones diferentes, que aquí también te digo, porque si no es esto, no sé exactamente a lo que se refieren, pero imagino que a lo que se refiere son configuraciones diferentes, que oye, que creo que eso lo deberían de saber de primera mano, que le han puesto configuraciones diferentes, y sí que es verdad que en teoría Lance Stroll llevaba menos carga aerodinámica, pero eso le perjudicaba en algunas secciones del circuito, no con un coche que está para meterse en Q3 con relativa facilidad, caigas en Q1. Pero bueno, primero, como digo, después de estas palabras, lo que hablaba era de que fallaron en la preparación, que aquí quiero decirle una cosa a Mike Krack. Vamos a ver, habla de que tuvieron mala suerte porque en Libres 2 no se prueba, porque en Libres 1 salió primero con las parrillas, que por cierto las rompen, no sabemos muy bien cómo lo hicieron, pero rompen esas parrillas, tiene que entrar y pierde varios minutos, pero sí que tuvo por lo menos como poquísimo media hora en Libres 1 y todos los Libres 3. No sé si se acuerda Mike Krack que Alonso solo tiene los Libres 3, es decir,
inevitablemente tiene menos preparación, lo siento mucho, pero es así. ¿Que fallaron? Oye, sí, seguramente Stroll tendría un programa mayor de esas pruebas, pero vamos, Alonso, como os digo, tenía mucho menos tiempo. Lo que decía Crack era lo siguiente: creo que fallamos un poco en nuestro programa y organización. Al final, introdujimos la mejora en su coche, las actualizaciones en su coche, y se perdió tiempo con esas parrillas de sensores al principio de los libres 1 y luego hubo una bandera roja. Eso jugó un poco en su contra, porque cuando todo el mundo rodaba largo o fuerte, él estaba en tráfico. Luego no salimos a pista en los FP2, por lo que jugó en su contra un poco todo. Como digo, recuerdo que Alonso ni siquiera tuvo tampoco esas mejoras ahí. Que bueno, quizá Alonso pudo construir una seguridad ya en el coche, pero no tenía el coche con el que al final acabó conduciendo. Y al final, después de tantas cábalas, acaba dando Mike Crack también con la razón real por la que hay tanta diferencia, que al final no dejan de ser las manos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque esto lo ha reconocido también Alonso y lo han reconocido durante el pasado fin de semana, que el coche es más difícil de conducir. ¿Por qué? Bueno, al final normalmente si mejoras el coche puedes llegar a hacerlo más difícil, es algo normal, le pasa a McLaren. McLaren es un coche dificilísimo de conducir, pero les vemos dónde están rindiendo. No es un problema demasiado grave, es un coche que era más fácil de conducir el año pasado, bueno, sí, el año pasado también, pero quería decir justo antes de esta carrera en Japón, pero es que el propio Crack lo dijo, que prefieren un coche que sea rápido a que sea fácil de conducir, por supuesto, pero por ese ser más difícil de conducir, comenta que es posible que Stroll rindiese peor que Alonso, que al final, como os digo, no lo llega a decir, pero al final el factor diferencial fue Fernando. Lo que dice es lo siguiente: sí, ya sabes que la complejidad de las piezas nuevas nunca cambias una cosa y es solo eso lo que cambias, así que estás cambiando las características de equilibrio. Siempre tratas de hacer el coche más y más benigno, y ese es el objetivo. Cuando añades rendimiento, también lo haces más benigno, o es uno de los objetivos de rendimiento, y el análisis de los datos tiene que mostrar si funciona, pero tienes que separar la degradación de los neumáticos de los efectos externos y el tráfico y todo eso. Así que hay que analizarlo correctamente. Mi conclusión que os di durante el fin de semana es que Stroll los fines de semana y al final, el hecho de que le pusieran las mejoras antes, creo que lo vamos a ver casi toda la temporada. Habrá algunas que se la pongan a Alonso antes, pues porque tienen que ponérselas también alguna ocasión antes para que él pruebe las mejoras. Pero creo que vamos a ver a Stroll seguramente que utilice, sea quien le pongan las mejoras en libres 1 y libres 2, y Alonso utilice el coche antiguo y en libres 3 le pongan también las mejoras, porque es que aun con esas Alonso es muy superior. Y Stroll le pasaba el año pasado, y parece que le sigue pasando el fin de semana que se traen actualizaciones, no sabe rendir porque no sabe sacarle el máximo potencial al coche. Stroll no es un mal piloto, pero Stroll es un piloto que para rendir de la mejor forma necesita que se den muchas circunstancias y que se dé todo perfecto. Ya si se da ese el caso, ya puede rendir mucho mejor que muchos pilotos muchas ocasiones cuando se le da todo bien, pero necesita muchísimo para que se dé esa circunstancia. Y en esta ocasión, como os digo, creo que es muy posible que veamos a Stroll ser quien lleve las mejoras primero, porque Aston Martin quiere hacer esto de llevar uno las mejoras y otro no, porque el año pasado no lo hicieron y quieren empezar a hacerlo esta temporada. Y creo que va a ser Stroll quien más lo lleve, porque además sí que es verdad que es otra cosa que lo llegó a mencionar Alonso, no creo que aposta, no creo que porque esto fuese lo que planeó Aston Martin, pero creo que sí que es bueno que se pueda hacer una comparativa entre Alonso y Stroll en libres 1 y libres 2, pero se puede hacer una comparativa entre Alonso y Alonso en libres 1 y libres 3, que es más o menos las mismas condiciones. Entonces, por ese motivo, creo que sí que vamos a ver más a Alonso ser el que pruebe los dos coches, pruebe las mejoras ya el sábado directamente, a que se lo veamos hacer a Stroll por esto mismo. Pasando de tema, nos tenemos que ir a Ferrari. Hemos hablado solo en este vídeo de Ferrari y de Aston Martin. No os preocupéis, al final del vídeo vamos a hablar de más equipos, pero queremos hablar de unas palabras que me han parecido muy interesantes de Leclerc, porque se alegra y elogia que haya tenido por primera vez en su carrera deportiva en Fórmula 1, especialmente desde que llegó a Ferrari, un coche que es mejor en carrera que en clasificación, y especialmente gestionando bien los neumáticos. Y es que Leclerc, es que el problema de los neumáticos este año parece Ferrari que lo ha solucionado, que no tiene tanto problema de degradación. Digo que no tanto porque Red Bull en circuitos de degradación, entre comillas, normal, sigue siendo el mejor de toda la parrilla, pero es que el segundo es Ferrari, y hay un tipo de circuitos que son Ferrari mucho mejor aún que Red Bull, que son los circuitos urbanos. Carlos ya ha dado, esto ya os lo comentaremos en otro vídeo, ha dado
fechas donde cree que podrían llegar a desafiar nuevamente a Red Bull por tema de características y demás, más allá de que haya o no mejoras antes de que se llegue a entonces. Entonces, realmente Ferrari les hemos visto con este problema muchísimo tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Pues es que antes del nuevo reglamento también lo tenían, que no es algo que con el nuevo reglamento, con el nuevo coche les llegase, ya les pasaba también antes. Ya era un coche que en general era mejor en clasificación que en carrera, y eso es lo que se encontró Leclerc. Nada más llegó a Fórmula 1, nada más llegó a Ferrari, porque luego además el año antes de Ferrari que estuvo en Alfa Romeo, pues era un Alfa Romeo. ¿Qué le vas a hacer ahí? Leclerc hacía maravillas con aquel Alfa Romeo, pero en carrera no podía hacer demasiado. Entonces es el primer coche que tiene que él no se está ni siquiera adaptando demasiado bien a este monoplaza, pero es el primer coche que tiene buen ritmo de carrera y no tan buen ritmo de clasificación. Quizá ahí es donde Leclerc está fallando, porque Leclerc sabemos lo buen clasificador que es, pero quizá un coche que es peor en clasificación, pues le acaba viniendo peor, y también pues para carrera luego acaba remontando a su posición natural, como lo hemos visto en todas las carreras prácticamente. Cuarto en Bahrein, que como mínimo tienes que ser cuarto ahora mismo con este Ferrari. Tercero en Arabia Saudí, que aquella carrera como mínimo tenía que ser tercero, porque Berman no iba a quedar por delante claramente. Fue segundo en Australia, detrás solo de su compañero de equipo, y nuevamente cuarto en el Gran Premio de Japón. Así que bueno, en ese sentido no está mal, no se está adaptando bien. Veremos a Leclerc rendir mucho mejor, sin lugar a dudas, cuando consiga adaptarse a este monoplaza. Y lo que comentaba es eso, las palabras en las que lo decía era lo siguiente: desde que llegué a Ferrari siempre hemos tenido la tendencia de ser muy rápidos en la clasificación y luchar mucho con la gestión de los neumáticos en la carrera. Por ahora es el comienzo de año más positivo que he tenido en términos de gestión de neumáticos, y simplemente el coche es más fácil. No es que nosotros, los pilotos, estemos haciendo algo muy diferente a lo que hacíamos en el pasado. Es solo un coche que está en un lugar mejor y gestiona mejor los neumáticos. Así que es una buena señal y es alentadora para el resto de la temporada. Fijaros que incluso dice que han comenzado en un mejor puesto que incluso 2022. Que en ese arranque de 2022 tenían el mejor coche de la parrilla. Pues no, ahora mismo están en un mejor momento, por lo menos en términos de gestión de neumáticos. También, pasando de tema, ahora ya sí aparcamos Ferrari y aparcamos Aston Martin, que parece que ha sido solo lo que hemos hablado en este vídeo. Queremos hablar acerca de George Russell. Unas palabras que ha dado y que la verdad son muy preocupantes para los coches actuales, básicamente. ¿De qué es lo que ha hablado? Bueno, ha explicado una de las quejas que tuvo bastante durante la carrera. Se quejó Russell muchísimo de que tenía turbulencias en el casco. ¿Qué es esto? ¿Cómo que turbulencias en el casco? ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, pues es que el aire sucio que le desprendía el coche de delante le provocaba esas turbulencias en el casco, le provocaba al final un aire que no era lo habitual y que le generaba, pues eso, turbulencias en el casco, básicamente. Y eso le estuvo fastidiando toda la carrera, claramente. Pero aquí está el problema. Si estamos ya teniendo un aire sucio que te genera hasta el casco del piloto turbulencias, es un problema muy grave para este nuevo reglamento. Recordad que lo que se nos vendió en este nuevo reglamento en 2022 era un reglamento sin aire sucio. Iba a haber un mínimo, pero es que hay un mínimo que tiene que haber, por supuesto, pero que no iba a haber aire sucio, que era uno de los mayores problemas que tenían los anteriores coches y por los que lo hacía imposible prácticamente seguirse, que iba a ser mucho más fácil, por ende, seguirse, y vamos a ver más batallas en pista y demás. Ya sabemos que esto último no lo hemos estado viendo, pero es que lo del aire sucio tampoco reconocido por la FIA. Es un problema que incluso dijeron que iban a tratar de solucionar en 2025 y se dieron cuenta de cómo era el problema, que ya dijeron lo solucionamos para 2026 con los nuevos coches. Me da miedo qué pueden hacer en 2026 porque no creo que haya mucha solución ante esto. Pero es que lo peor de todo es lo que ha llegado a decir George Russell también en estas últimas en las palabras que ha dado en la explicación sobre estas turbulencias. Lo que ha dicho es lo siguiente: no he tenido ningún problema con los cascos en los entrenamientos y en la clasificación, demostrando que esto es un problema únicamente de carrera cuando tiene un coche delante. Y después, tan pronto como llegamos a la carrera, con todas las turbulencias y los monoplazas de alrededor, hay muchos golpes y sufres un poco en ese sentido. Últimamente está siendo más difícil seguir a los coches que en el pasado. Ese es el problema. O sea, el problema ya no es que haya aire sucio, lo puede haber, por supuesto, y puedes llegar a un nivel que sea similar a los que había en los anteriores monoplazas, que no estamos llegando a ese nivel, pero no estamos muy lejos tampoco. Pero es que está siendo más difícil con estos coches de efecto suelo, por ese aire sucio que hay ahora, aunque sea menos que antes, de seguirse entre sí.
Y desde luego es una demostración más. Ya el año pasado quedó muy claro que este reglamento había fallado, pero ya no porque dé mejores o peores carreras, porque podría dar carreras buenísimas, pero no las está dando. Pero bueno, podría dar mejores carreras, pero no cumple con lo que querían, que era que hubiera más batallas en pista, que hubiera forma de seguirse de una forma más sencilla y inevitablemente un mejor espectáculo. Sí, hay más batallas o hay las mismas realmente en una zona baja que está muy igualada y que al final ahí sí que hay bastantes batallas, pero delante no las hay. Incluso menos hay ahora mismo de las que lo había anteriormente. Y además un problema que yo además os añado aquí, que tiene esta nueva generación de monoplazas, está todo mucho más compactado, y esto es algo que mucha gente debate, ¿no? Argumenta de que está todo mucho más cercano. Eso es verdad, por supuesto. Pero hay una cosa que está todo mucho más cerca, pero mucho más establecido. Es muy raro ver a un equipo fuera de posición. Y sin estar fuera de posición en clasificación, en carrera llegas, como os hemos dicho, con Leclerc. Es muy fácil al final acabar poniéndote en tu posición habitual. ¿Quién se sale del estándar? Ahora mismo en esta temporada solo lo ha hecho Alonso, más o menos, que se ha salido del estándar de tendría que estar quedando noveno y está quedando por encima de esas posibilidades. Pero el resto quedan siempre, salvo que haya daños o salvo que haya algún problema, en su posición habitual. Y eso es algo que llevamos viendo desde el año pasado y desde luego este reglamento ha fallado. Miedo me da lo que harán en el 2026, que hemos hablado mucho también en esta semana y en este vídeo sobre ello. Esperemos que no ocurra. Además de todo esto, queremos hablaros en este vídeo acerca del impacto económico que ha tenido Williams en las últimas semanas. Recordemos que Williams va a llegar, o sea, antes de nada va a llegar, pero bueno, hay dudas de que lleguen a China con los dos chasis, porque una vez más han roto otro chasis. En este caso fue en aquel incidente en primera vuelta entre Ricciardo, culpa de Ricciardo, y Alexander Albon, que se lo llevó puesto, acabaron contra el muro y ahí rompieron el chasis. Tuvieron también el accidente, culpa de Albon, que rompió el primer chasis que rompieron en Australia, que se tuvo que ser solucionado, reparado, lo enviaron de nuevo a Japón y con ese corrió Logan Sargeant. Que también te digo aquí, si llegan a saber eso, por supuesto le dan el reparado a Albon y reparan el reparado, por lo menos por tener uno bien. Es que ahora van a tener dos reparados. Pero es que no ha sido solo eso. Sargeant también tuvo un problema en Libres 1, un error en Libres 1, se dio contra el muro, el chasis por suerte estaba bien, pero lo que no estaba bien era los otros componentes del coche, especialmente los dos alerones, especialmente el alerón delantero, porque ese alerón delantero era nuevo y no tenían reparaciones, no tenían recambio. Sargeant corrió el Gran Premio de Japón con el anterior alerón, la anterior especificación, pero es que en el accidente que tiene Albon se da de cara, rompe el alerón delantero, es decir, han roto dos chasis y han roto los dos alerones ambos, las únicas especificaciones que tenían en 2 semanas, en 2 carreras, y esto ha generado un impacto económico muy grande, no solo por el daño que económicamente que te hace, por supuesto, porque es un daño que no te esperabas, pero en un límite de casi 150 millones que hay. Creo que han sido en total aproximadamente 4 millones en las 2 carreras, estoy hablando, creo que aproximadamente. No es en 150, 4 millones no es demasiado. El problema está en un equipo como Williams y sobre todo a principios de temporada. Porque para un equipo como... Esto le pasa a Ferrari, le da igual. Pero para un equipo como Williams y además a principio de temporada le ha fastidiado todos los planes de inicio de año. Y lo ha afirmado James Vowles diciendo que esto en el cómputo general del año no se notará tanto porque es al final algo con lo que cuentas, tienes que gastar dinero por accidentes desde luego, pero el problema está en que haya pasado en 2 carreras, que haya sido además la tercera y la cuarta, porque el principio de año ahora va a ser mucho más duro, tanto por las mejoras, que a lo mejor tiene que haber retrasos, como en sí muchísimo trabajo y muchísimas reparaciones y no van a poder empezar desarrollos que irían a ir empezando. Lo que dice James Vowles es lo siguiente: las 2 últimas semanas han sido duras. Creo que para cualquier equipo, tener 3 accidentes graves en lo que prácticamente te cargas todo el equipo del coche es enorme. Si tienes eso en cuenta toda la temporada, se puede afrontar, pero en unas carreras es difícil y el impacto será el esperado. Estamos haciendo recambios lo más rápido posible en segundo plano, pero en última instancia el rendimiento tendrá un impacto en eso. No podemos llevar tantas actualizaciones a principios de año, y las actualizaciones que había en el coche, por desgracia, se han roto. Así que tendremos que volver a crear esas reservas y ponernos en marcha de nuevo. Además os añado,
Ya se esperaba inicialmente que el tercer chasis estuviese en China si todo iba bien, si no iba a llegar ya a Miami. Ya se hablaba de que como mucho llegaba a Miami, ellos confirmaban que sí, pero había ciertas dudas de que llegase a Miami. Ahora veremos si llega a Miami por este retraso que van a tener por tener que reparar el chasis de Albon. Lo último que queremos comentaros es acerca de Sebastian Vettel. Aquí vamos a volver al mercado, en esta ocasión de pilotos. Sebastian Vettel, que la semana pasada estuvimos viendo que dio unas declaraciones en Sky Sports en las que no cerraba la puerta a la Fórmula 1 e incluso hablaba de que había hablado con Toto Wolff, no por el hecho de volver a Mercedes, pero él lo dijo, él lo soltó y ya empezaron esos rumores de la posibilidad de que Vettel recalase en Mercedes. Ya no es que empezasen esos rumores, sino que se le preguntó a Russell y Russell respondió, se le preguntó a Hamilton y Hamilton llegó a decir que sería el recambio ideal y se le preguntó a Toto y jugó un poco también con esa posibilidad. La realidad, todo hace indicar que, por supuesto, un regreso a Fórmula 1 no se va a dar y no es ni siquiera por Mercedes, sino incluso también es por el propio Sebastian Vettel. ¿Por qué? Lo más posible es que al final vuelva al mundo de las carreras, que es algo que había ciertas dudas de si lo haría, lo tenía él también ciertas dudas de volver a competir. Efectivamente parece que sí que va a volver a competir, pero lo va a hacer en el Mundial de Resistencia, lo va a hacer en el WEC junto a Porsche, que ya en Porsche probó en Motorland, lo estuvo probando y dio una imagen aceptable. Sobre todo lo que se comenta es que en las últimas 4 tandas se comenta que estuvo en un ritmo consistente dentro del rango de los pilotos más lentos del equipo, de los pilotos titulares más lentos, pero es algo muy bueno, o sea, si lo vemos así, no, estaba en el rango de los pilotos titulares más lentos, pero es que estaba en el rango de unos pilotos titulares que ya han probado anteriormente y han estado haciendo pruebas y han estado desarrollando y han estado mucho tiempo preparándose con ese coche y con ese estilo de coches. Vettel no, Vettel era la primera vez que se subía y ya está ahí, es decir, que al final ese es el mínimo que tiene y el potencial es mayor. Queda a ver por si es suficiente al final lo que hizo para convencer a Porsche para que se suba este año, pero todo hace indicar que en 2025 sí que va a llegar a correr, aunque sea alguna carrera. Quizá no sería piloto titular, quizá no estaría en todo el mundial. Es más, se habla de que a lo mejor no estaría en Le Mans para no darle ese foco total, pero sí que se está comentando que la primera carrera con Porsche podría ser la Sarthe en 2025 con una preparación adecuada de meses antes y sin prisas con el Hypercar, es decir, con tranquilidad para que se acostumbre y que rinda. Pero parece que a la Fórmula 1 no va a volver porque no hay ningún equipo en la zona alta que realmente esté interesado. Toto Wolff jugó un poco con ello, pero realmente lo que se dice es que están esperando a Verstappen y si no, verán qué hacen. Hay otras opciones en el mercado antes esto que fichar a Sebastian Vettel. Parece que Ferrari está cerrado, Red Bull le han cerrado también la puerta, Aston Martin no parece, por supuesto, que le vayan a dar esa oportunidad, McLaren está cerrado, un equipo de la zona alta no parece que le vaya a dar ese hueco. La única opción que yo os diría que Vettel podría llegar a regresar es Audi. Por lo menos que le den ellos la oportunidad, pero ahí luego ya juega el factor de Vettel, que os hemos dicho que es que por parte de Vettel tampoco parece que vaya a regresar, que es que Vettel se marchó por el hecho de querer estar más tiempo con su familia, y aunque a lo mejor ya después de haber estado varios años con su familia, sobre todo el año pasado entero, ¿no? Y este año ya esta primera parte del año ya haya estado con ellos y sea momento de, bueno, también él hacer sus cosas, que habrá estado únicamente casi centrado en ellos, aparte de algún fin de semana suelto, por supuesto, que ha hecho cosas, estuvo en Fórmula 1 en varias ocasiones y demás, ha estado prácticamente centrado en ellos, también quizá es turno de no estar siempre ahí, pero tampoco estar 23 fines de semana fuera de casa, y ya no solo 23 fines de semana, sino todo lo que supone la Fórmula 1. Por eso el Mundial de Resistencia parece ideal para regresar, y por ese motivo es por el que seguramente le veremos al final regresar con Porsche. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, y si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando. Dentro de una semana tenemos ya el Gran Premio de China, formato al sprint por cierto, así que no os perdáis nada, que se viene una semana cargadísima la que tendremos la semana que viene por delante. Como os digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente.